I had nothing, saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde nuestra sección del domingo, ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Y ya que estábamos toda la semana en la temática respecto del hombre, quiero que observemos en el ¿sabías qué? Respecto a los gigantes. Sé que es un tema muy complejo, muy controversial, y hay mucho de especulación en el tema. No voy a hacer un estudio amplio, solamente quiero mostrar algunos puntos importantes y en base a eso poder meditar y sacar algunas conclusiones. ¿Sabías que antes de que hubiese gigantes, habían gigantes? ¿Sabías que la Biblia no explica el origen de los primeros, pero sí el origen de los segundos? ¿Y sabías que la Biblia jamás va a confirmar la posibilidad de la unión entre seres angelicales y seres humanos? Vamos entonces y acompáñeme por favor al libro de Génesis, capítulo 6, donde habla de la maldad de los hombres. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4, que es lo que más me interesa. Usted sabe que esto es lo preparativo para el diluvio. Aquí está el tiempo previo al diluvio. Y también nos va a decir el factor clave por cuál vino el diluvio. Y nos va a decir eso a partir del versículo 5. La gran maldad y el corazón perverso humano. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Amén. Si usted puso atención a la lectura, aquí hay varios detalles bien importantes. Está hablando de una diferencia entre dos líneas. A una línea le llama los hijos de Dios y a la otra línea le llama las hijas de los hombres. Y el asunto donde muchos sostienen que los gigantes que habla la Biblia fueron producto de la relación entre seres angelicales caídos y mujeres obviamente netamente humanas, radica en la expresión los hijos de Dios, los Ben Elohim. Y dicen que ese término jamás se aplicó en el Antiguo Testamento a los seres humanos, y que sin embargo sí aplica a los ángeles. Tal es el caso de lo que aparece en el libro de Job. Los hijos de Dios, y se refiere a los ángeles. Sin embargo, la misma Biblia refuta contundentemente que los seres angelicales puedan tener la capacidad de engendrar. Partamos desde una lógica, simplemente de una lógica biológica y por ende una lógica incluso bíblica. ¿Para qué Dios creó al ser humano? ¿Y cómo lo creó? Lo creó
para que el hombre se multiplicase, llenase la tierra y la sojuzgara. Entonces le creó con la capacidad reproductiva, le proporcionó a la fisiología, vale decir a la composición orgánica, una fisonomía, vale decir una composición estructural. O sea, nos dotó con aparatos reproductores, tanto hombres como mujeres, para que se pudiese dar la multiplicación del género humano. Y esto se replicó en la creación natural. Animales superiores, inferiores, incluso hay un concepto reproductivo asexual en donde, sobre todo en el ámbito de las especies microscópicas, se pueden ir dividiendo sin necesidad de aparearse, como lo hacen los animales. Entonces, ¿la lógica cuál es? La creación natural de Dios está creada pensando en el tema reproductivo. Pero ¿qué dice la Biblia respecto de los ángeles? Solo dice que fueron creados. Como reflejo de Dios, tienen características varoniles sin ser varones en el amplio sentido de la palabra. Siempre respecto a un ángel se dice un varón de Dios o un varón de Jehová. Y es más, la palabra ángel desde el hebreo y desde el griego siempre tiene un sentido masculino. Malach en hebreo es mensajero, no mensajera. Y ángelos en griego es también lo mismo, mensajero. Entonces, debemos descartar dos cosas. Que los ángeles sean híbridos, mezcla de algo, y al mismo tiempo descartar que son andróginos, que pareciesen varones, pero que también pueden ser mujeres. No. No hay una ambigüedad. La Biblia dice que tienen un sentido masculino, al igual que Dios. Lo digo de entradita, para que no esté creyendo esa falsa enseñanza diabólica de la femineidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como mujer, eso es una aberración, es algo vomitivo, abominable. Dios en su contexto siempre se presenta en calidad de varón, y la creación angelical también tiene la misma connotación. ¿Pero qué dice? ¿Que los ángeles también fueron creados para que se multiplicaran? ¿Y de qué manera si no hay ángelas? No se me va a ofender alguna hermana Ángela. Entonces, ya desde ahí hay algo que no cuadra. Lo otro, la creación natural en cuanto a multiplicación, sí es lógico, pero la creación celestial fueron hechos con una cantidad determinada. Ahora, la Biblia nada impide creer que Dios sigue creando cosas. Pero en cuanto a los ángeles, da la impresión que Él creó una cantidad exacta. Y eso también determinó el juicio sobre los ángeles rebeldes, donde en Apocalipsis 12:4 nos dice que el ángel rebelde por excelencia, el cual fue Luzbel, y vemos su descripción profética de su caída en Isaías 14, sedujo con el engaño y arrastró a la tercera parte de los ángeles de Dios. Ahora, ¿cuántos ángeles eran? Nunca la Biblia lo especifica, pero sabemos que eran millones de millones de millones. Pero nunca la Biblia, jamás la Biblia da a entender que fueron creados para reproducirse. Aparte que hay que entender que ellos tienen un cuerpo celestial, pero son etéreos, son espíritu en esencia, que pueden tomar apariencia de personas, sí. Dios les facultó con esa capacidad. ¿Que los ángeles caídos también puedan? Sí, da la impresión que sí, no les quitó esa capacidad. Pero note por favor lo que le voy a decir. Una cosa es la apariencia y otra cosa es la naturaleza. Un ángel con apariencia humana no es lo mismo que un ser humano. Por eso, señores adventistas que creen que Jesucristo solamente fue un ángel, muy parecida a la doctrina de los testigos de Jehová, porque tienen un tronco en común. Les digo de entradita, Jesucristo en sus teofanías, en sus manifestaciones en el Antiguo Testamento para interactuar con el ser humano, se manifestó como el ángel de Jehová, el ángel especial, no creado, sino que creador, que tomaba esa forma y se expresaba a través de esa forma. Pero Jesucristo nunca fue un ángel, tomó la apariencia de ángel,
pero Jesucristo sí fue todo Dios y todo hombre, porque no tomó la apariencia de hombre. Él nació siendo hombre y murió siendo hombre. Y hoy por hoy está todavía en esa doble naturaleza, pero en situación de perfección absoluta. Todo Dios y todo hombre por la eternidad. Entonces, tenemos que descartar alguna capacidad angelical de transmitir un esperma que no poseen. Si para poder multiplicarse tenemos que los hombres transmitir esperma a la mujer, semilla, semen, esperma, ADN. Y esto se va mostrando en todas las especies animales, donde hay macho y hembra. Incluso los árboles que tienen que ver con la vegetación también están considerados masculino y femenino en sus semillas. Pero nada de eso dice la Biblia respecto a los ángeles. Entonces, por favor, dejemos de creer en mitos. Que el libro de Enoc, sí, el libro de Enoc es un libro referencial, que algunos escritores como Judas tomó, pero no para hablar del surgimiento de los Nefilim, que ni siquiera fueron los Nefilim, por favor, ahora lo voy a explicar, sino que toma referencialmente, principalmente para hablar de la maldad en los tiempos antiguos, de cómo también hubo pregonero de justicia, como dice Pedro respecto de Noé. Acá también habla de que Enoc también habló de Dios en sus días, pero no es para fundamentar el tema de los ángeles. ¿Por qué? Porque no son libros considerados en el canon como inspirados por Dios. Entonces, yo no puedo formar doctrina bíblica de un libro que no está en el canon. Por favor, si quieres tomar una referencia, sí, pero no me venga a formar una doctrina que la Biblia no respalda. Entonces, veamos aquí, por favor. Cuando se le pregunta a Cristo respecto de la resurrección, estoy en San Mateo 22, esto lo encuentra usted desde el versículo 23, San Mateo 22, versículo 23 al 33, dice algo bien interesante. Los fariseos una vez más quieren cazar a Cristo en algún error, y le hacen una pregunta capciosa, una pregunta más que capciosa, una pregunta maliciosa, una pregunta con maldad. Y Cristo les responde, porque le dicen, bueno, una mujer tuvo muchos maridos, ¿y quién va a ser realmente el marido después de la resurrección? Y dice el versículo 29, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Algunos le dan una interpretación bien afiebrada a esto, que dice no, que no hay necesidad de matrimonio, pero que no está limitando la capacidad reproductiva. Yo le pregunto, si para llenar la tierra Dios permitió la capacidad reproductiva en el hombre, ¿será posible que ahora para llenar el cielo también el hombre se va a seguir reproduciendo después de la resurrección de entre los muertos? Ahora, sí va a haber un concepto familia. Vamos a reconocernos como familia en la resurrección, sí. Pero que sea idéntico al modelo de familia de acá de la tierra, no lo crea. Y no lo piense siquiera. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo, que seremos semejantes a los ángeles. ¿Cómo son los ángeles? Tienen un concepto muy diferente de familia y al mismo tiempo no necesitan, porque no pueden y porque no fueron hechos, reproducirse. Entonces, el tema de la reproducción está supeditada, está para el hombre en los días de su carne, no para el tiempo de la resurrección. Volvamos acá a Génesis, por favor. Note lo que dice aquí, el versículo 4. Aquí está la clave. Había gigantes en la tierra. Esta es la palabra Nefilim, que tiene que ver también con literalmente gigantes. Tiene que ver con caídos. Entonces, lo que puede dilucidar esto, que estos gigantes, estos caídos, pueden haber sido literalmente los ángeles caídos que estaban acá en la tierra. Entonces no hay ningún problema.
porque sabemos que Satanás fue expulsado y que fue confinado acá a la tierra. Entonces, estos Nefilim también tienen la idea de caídos. Ojo ahí. Y no dice aquí que son híbridos, no dice que son mezclas, solamente dice que son gigantes. Había Nefilim en la tierra en aquellos días. ¿Cuáles días? Previo al diluvio. Ahora, ¿qué apariencia tenían? Literalmente similar a la humana. Tampoco lo especifica aquí. Es que, pastor, todo lo que se está encontrando, sí. Ahora, sería similar a hablar de los huesos de los dinosaurios. ¿Dónde hacemos encajar a los dinosaurios? Probablemente en el tiempo preadánico. Probablemente. ¿Y qué pasa con Job? Bueno, en Job se hablan de seres gigantescos también para hablar referencialmente del poder de Dios. Entonces, no podemos tomar algo que tiene un concepto también metafórico como algo literal. Eso no sería dentro de las normas correctas de interpretación bíblica. Y lo otro, las cosas en su contexto. Aquí no me está diciendo que esos gigantes originales eran híbridos, mezclas. Pero los segundos sí dice que son mezclas. Ponga atención. Había gigantes, había Nefilim en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Yo pregunto, si los ángeles no pueden reproducirse, ¿quiénes sí pueden reproducirse? Yuhu, ajá, dígamelo. ¿Quiénes sí pueden reproducirse? Los seres humanos, bien. Entonces, hay una teoría que la encuentro muy afiebrada, que está tomando mucho vigor, que los ángeles caídos se mezclaron con las mujeres humanas y todo, y salieron los Nefilim. Pero señores, explíquenme, si ya estaban los Nefilim, estaban los caídos. Entonces, para mí los caídos ya eran los ángeles que habían pecado delante de Dios, y se les llama los caídos, los Nefilim. Pero ahora sí va a surgir una raza híbrida. ¿En qué sentido híbrida? Dos líneas humanas que se mezclaron. Ahora, ¿por qué se produjo que fueran tan gigantes? Bueno, el hombre original, de por sí, si usted lo analiza, no era pequeño. El hombre original tenía las condiciones ideales para haber sido realmente un ser imponente. Y esto está comprobado por la ciencia. Cuando están dadas las condiciones ideales de clima, de atmósfera, de alimentación, de tranquilidad y todo ser vivo crece en las condiciones ideales. Entonces, yo no creo que Adán y Eva haya sido un chaparrito de 1,50 m. Ni tampoco yo veo a Adán y Eva como soy yo, con todos mis defectos y todo, no. Eran hombres, era un hombre y una mujer perfectos. Por lo tanto, ¿qué hacen pensar que no era, a lo mejor, producto también del ambiente ideal en el cual fue inserto un ser también de proporciones grandes? ¿Por qué no? El asunto es que después Dios mismo declara, después de la maldición en Génesis 3:15, que iban a venir dos líneas humanas, nacido de la misma mujer. Entonces, ¿dónde está la intervención angelical ahí para que hayan dos líneas? Dos líneas humanas. Y es tan clara la línea humana, y aquí vamos a la interpretación tradicional, que es la que siempre sostendré. Y espero no turbarme para cambiarla con la ayuda del Señor. La línea de los setitas y la línea de los cainitas. Usted ya sabe que Caín mató a Abel, pero después vino Set, el sustituto. Y la misma Biblia que se interpreta a sí misma nos da una clave muy importante. Nos explica algo fundamental. Vea por favor, que ya lo habíamos observado el otro día, Génesis capítulo 4, versículo 25 y 26. Y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, que significa sustituto. Porque Dios, dijo ella, obviamente ella fue la que lo expresó, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces hay una línea piadosa, una línea que sí tenía relación con Dios. Y estaba la línea de Caín, el cual fue marcado para caminar siempre en oposición a Dios, pero sin que alguien lo asesinara.
Otros dicen que el sello de Caín en la frente fue el gigantismo. Oiga, no especulemos cosas, vámonos a lo que la Biblia dice. La interpretación bíblica no es especulación, es Biblia defendiendo, interpretando y presentando Biblia. Aquí nos dice claramente que iba a haber una línea que sí iba a tener relación con Dios. Ahora, ¿Adán fue hijo de Dios? Dígamelo, ¿sí o no? Y la respuesta es sí. ¿Y qué pasa con Set? Vámonos a Génesis 5. Vámonos a Génesis 5. Mire, 5:3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. O sea, Set no solo fue el sustituto de Abel, que fue muerto por su hermano Caín, sino que fue el sustituto de la imagen de Adán y la semejanza de Adán. ¿Qué está diciendo ahí? Tenía el carácter de Adán, temeroso de Dios, consagrado a Dios, aunque ya estaban en situación de caídos. Entonces, si Adán fue hijo de Dios, aquí podemos inferir, y la Biblia lo permite, la línea de Set sí eran hijos de Dios. La línea de Set sí eran los hijos de Dios, que la Biblia no los nombre directamente en el Antiguo Testamento como hijos de Dios, es porque es una revelación progresiva. Y la capacidad de volver a ser hijos de Dios en pleno, por adopción, va a venir a través de la obra de Cristo. Pero yo le pregunto, ¿Israel acaso todo el pueblo no es hijo de Dios? Y la respuesta es sí. ¿Por qué no creer que hubo una línea que sí fueron llamados los hijos de Dios? Porque hay uno que es el ancestro directo de esa línea, que tuvo la imagen y la semejanza de Adán, como Adán tuvo la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, se deduce fácilmente que esa es la línea de los hijos de Dios, los setitas. Ahora, la palabra usada aquí, ponga mucha atención, dice, y también después, o sea, había gigantes antes y también después. Después que se llegaron los hijos de Dios, los setitas, a las hijas de los hombres, los cainitas. De alguna forma se quiso preservar que estas dos líneas humanas no se mezclaran, pero se mezclaron. Estos fueron los varones y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Sabe cómo desde el hebreo, allá gigantes es Nefilim, que tiene que ver con los caídos, y acá los valientes son los Gilbor, y que tiene la idea de héroes, hombres eminentes, varones de renombre. Y el primero más connotado de los Gilbor, de los valientes, de los de renombre, fue obviamente en su momento, después del diluvio, Nimrod, que descendió de Cam. Y ya vimos que Cam traía esa parte en su corazón de la maldad, porque también hay algunos que dan a entender que el gran pecado de Cam frente a su padre fue que lo violó, y da la idea de que sí puede ser cierto. Y ya veíamos que el verdadero problema del hombre radica en su propio corazón. Entonces, lo más lógico y lo más bíblico para pensar del origen de los gigantes es, número uno, ya había gigantes antes de la mezcla de las líneas humanas. Número dos, esos gigantes nada tienen que ver incluso con la raíz de los nombres, con lo que surgió después, que fueron varones connotados simplemente. Fieros, salvajes incluso. Algo ocurrió. Pero no le echemos la culpa a violaciones de ángeles con mujeres, por favor. Centrémonos en lo bíblico. Y número tres, la Biblia es clara en decirnos y en mostrarnos la incapacidad de relaciones y de surgimiento de híbrido, de mezclas entre seres angelicales y seres humanos. Entonces ahí estamos con las conclusiones claves. Y lo clave es que entienda, por favor, que la misma Biblia en el lenguaje lo explica. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron
y se mezclaron estas líneas humanas. Los caídos. Y acá los valientes, no es lo mismo. Y si se han encontrado fósiles, bueno, la Biblia dice que hubo gigantes en los días de David, los anaseos, pero son seres humanos de extraordinaria estatura, pero siguen siendo seres humanos, aunque mezclados simplemente. Consejo, la Biblia en su contexto, expliquémosla en su contexto, y no presentemos doctrinas fantasiosas, fábulas, a partir de supuestos, a partir de conjeturas. Seamos fieles a lo que la Biblia dice y enseñemos fielmente lo que la Biblia enseña. Cuando la Biblia calle, calle. Cuando la Biblia hable, hable. Y cuando la Biblia sugiera, estudie. Pero no especule. Menos forme doctrina por especulaciones, porque esto perjudica al pueblo de Dios y confunde a muchos. Consigna y lema para el día de hoy. En este ¿sabías qué? Consigna y lema. Soy hijo de Dios, amado por Dios, y camino conforme a Dios, de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Saludo de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. Oh, yes, I did.